Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en este Día del Padre, a quienes les reiteramos nuestro saludo. Quisimos convocar a la ministra de Salud Pública de nuestro país para hablar sobre este virus, que se ha dado a conocer, que se ha descubierto más bien recientemente y que tiene un nombre así medio raro, ¿no? A lo africano, decía la ministra. Es el chikungunya, es el nombre de este virus que... vamos a preguntarle a la ministra cómo se detectó aquí en el país, pero es en el lugar conocido como el Zapote Abajo, en Ayutuxtepeque, donde se ha detectado este virus que ha afectado ya a cientos de personas. Vamos a darle la bienvenida a la ministra de Salud. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que están siguiendo de cerca esta situación, ministra. Cómo no. Buenos días, Romeo, buenos días a nuestros televidentes. Aprovecho por darle una felicitación, a todos los padres de nuestro país, que sobre todo a los que bregan diariamente por llevar el sustento a su familia. Felicidades, padres del Salvador. Bueno, sí, como ya es conocido por toda la población, nos surgió ese brote, un brote epidémico allá en el cantón El Zapote de Ayutuxtepeque. El caso primero que nosotros identificamos como tal fue el 22 de mayo, porque unos que se menciona que hubo anteriormente no acudieron a los servicios de salud, entonces pasaron desapercibidos, y porque es una fiebre que no es larga, que es autolimitada, que es benigna, en general es benigna. Entonces, cuando ya empezaron a aparecer de manera un poco más expresivamente el rash en la piel, sí, entonces comenzamos a detectar la presencia de un conjunto de síntomas y de signos que coinciden clínicamente con la enfermedad esta de chikungunya, ¿verdad? Que es una enfermedad viral, que es una enfermedad que es endémica en África, en Asia e incluso en Oceanía, y que entró a las Américas en diciembre, a finales del año pasado. ¿En qué países de América se ha detectado esa enfermedad? Países de América hay casos grandes en República Dominicana. República Dominicana lleva como 77,000 casos. Es el caso más alto. Se reportan, bueno, en Estados Unidos ha dado también, en Canadá incluso ha dado, en Brasil parece que también, en las islas del Caribe, las islas que están allá en la isla de San Martín. O sea que ya en varios países de las Américas ya hizo presencia el virus, y en nuestro país, en Centroamérica, digamos que El Salvador es el primero en que se reporta, aunque aquí habría que ver cómo están los sistemas de vigilancia de los otros países, porque como es una enfermedad que es extremadamente parecida al dengue, ¿verdad? A veces cuesta hacer la diferenciación. Entonces, a su entre pregunta, lo que es dengue y este nuevo virus. Lo que es dengue, porque es el mismo vector el que la transmite. El zancudo, ¿no? El zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el otro es el albopictus, y la sintomatología es igual, los mecanismos, las medidas epidemiológicas son exactamente igual, el tratamiento es exactamente igual. Entonces, por eso a veces cuesta distinguirlo, pero es pertinente y es necesario que nosotros lo identifiquemos aquí en el país. Y a su pregunta concreta, nosotros ya hemos hecho varias pruebas, porque ahí en el lugar de Zapote Abajo, aparte de que hay un equipo permanente de atención a las personas afectadas, también hay un equipo de investigación, ¿verdad? Se han estado haciendo acciones, se han fumigado en 3 veces el 100% de las viviendas. Había un alto índice de larvario en el cantón El Zapote, que eso es un problema real. Eso contribuye, obviamente. Y por supuesto que eso contribuye, porque es el principal causante, ¿verdad? El exceso de los criaderos. Y bueno, hicimos varias pruebas de laboratorio para 8 enfermedades, porque cuando vimos ese brote, comenzamos a hacer un diagnóstico diferencial de al menos 8 enfermedades. Y las 8, primero hicimos las pruebas a 7 enfermedades, negativas a dengue, negativas a rubiola porque da el rash, ¿verdad? Negativas a sarampión y a otras enfermedades. Cuando hicimos la prueba para el chikungunya, que ciertamente en diciembre del año pasado, que la OMS lanzaron la alerta epidemiológica, nos reunimos con con la OPS
la doctora Rodríguez entonces, su servidora, y ellos nos anunciaban, ¿verdad?, de que en las Américas estaba entrando esta enfermedad y que daban ya orientaciones, ¿verdad?, de que cómo los países se deben de preparar. Entonces han pasado ese tiempo, OPS nos había prometido, y así lo cumplió, de darnos los reactivos, porque los reactivos para descubrir la enfermedad no los teníamos, es una enfermedad nueva. Entonces nos dieron unos reactivos hasta la semana pasada, que fueron las pruebas que hicimos. Y además mandamos a formar a un personal a Panamá, ¿verdad?, para que sepamos en el país, en el Laboratorio Central de Referencia del Ministerio de Salud, hay personas que ya tienen la formación, claro, para tienen conocimiento sobre esto. Entonces el viernes a las 7:30 de la mañana se hicieron las pruebas, 6 pruebas. Dice el Reglamento Sanitario Internacional que hay varias pruebas, una que se llama PCR, otra que se llama el IgM que hicimos, otra con una de las diferentes pruebas que salga positivo, ya nosotros podemos empezar. Y el viernes aparecieron de las 6 que tomamos como muestra, porque no le vamos a tomar la prueba a todos los enfermos, ¿verdad? Eso ya no lo podemos hacer. Suficiente con que se sepa, nos salió positiva la prueba, y la han mandado a nivel internacional para A reconfirmarlo. nivel internacional. ¿Cuándo se tiene esa respuesta? El reglamento así lo permite. Ahí tenemos una pequeña dificultad que no es de nosotros, la prueba. Tenemos que, digamos, la empresa que le traslada el material al laboratorio regional, parece que hay unas dificultades en lo del traslado, porque exigen algunos aspectos, bueno, a lo mejor, no sé, dificultades para trasladar la prueba. Por eso es que ahorita no podemos decir, pero cuando lo recibe el laboratorio que nos han dejado a nosotros de referencia regional es en Colorado. Tiene que ir a Colorado y cuando se analice ahí vamos a tener la confirmación. Para nosotros estamos actuando como si fuese, porque lo hemos aislado y lo hemos encontrado. Vamos a seguir haciendo otras pruebas, porque esta prueba que hemos hecho es para detectar la respuesta inmunológica de la persona que tiene la enfermedad. O sea, la prueba detecta el anticuerpo. Claro. Vamos a hacer una para ver que detecte el propio virus. ¿Esta no es una enfermedad o un virus que causa muerte? No, digamos que el término no es absoluto, ¿verdad? Porque igual el dengue no se considera que es gravísima, pero tiene mortalidad. Nosotros aquí estamos siempre diciendo, es benigna, es fugaz, un poco a veces se dicen algunos literatura, que es más intensa que el dengue, pero más corta y se puede ir rápido, aunque tiene fase aguda, subaguda y crónica. Entonces, sí, mucho cuidado con las edades extremas, con niños, con personas de la tercera edad, claro, y con personas que tienen una enfermedad crónica, que hay que cuidarlos porque, bueno, imagínense un virus más que está circulando en las Américas y eso es una carga más para... Aunque falta la confirmación, como usted lo dice, a nivel internacional, ministra, para ustedes sí se trata de este virus. Digo que estamos actuando como tal, ¿verdad? Sí. Y se recuerda que nosotros tenemos un código de sospechoso y confirmado. ¿Cuántas personas hay infectadas en este momento? Bueno, nosotros las que teníamos hasta anteayer eran 1.119. No están aquí agregados unos casitos que habían aparecido en Apopa. ¿Se contagia muy rápido? Se contagia, sí, dependiendo la rapidez del contagio, es la cantidad de criaderos que hay en una comunidad o en una casa. El tratamiento es el mismo que se le tiene que dar al dengue, no hablo a nivel médico, sino la forma de cómo combatir, digamos, la transmisión de esta enfermedad. Es el mismo, porque el mecanismo el mismo zancudo, el mismo mecanismo de transmisión. Si usted tiene el virus, le pica el zancudo sano se infecta, luego este hace el círculo de la transmisión, entonces es exactamente el mismo. El tratamiento es exactamente el mismo, no es más que reposo, líquidos abundantes, acetaminofén y nada más, ¿verdad? Que los pacientes, por favor, esa es una indicación a toda la población, que no pidan más medicamentos, porque los medicamentos, el antibiótico, por ejemplo, en este caso es un desperdicio. Es un desperdicio para las arcas públicas, pero es un problema también para las personas, porque también tienen sus efectos colaterales cada medicamento. Y no sirve en este caso el antibiótico. Entonces hay más de 1.000 casos, tengo entendido. 1.119 teníamos, la mayoría
1.007 son de Ayutustepeque, 80 de mexicanos, 15 de San Salvador, y ya aparecieron unos casos como 17 reportados en San Ildefonso, municipio de San Vicente. ¿Se va expandiendo entonces? Va expandiéndose. ¿Sabe qué? A la par del dengue, sí, una misma persona puede tener incluso los dos, porque son cepas diferentes. Estaba leyendo precisamente una información divulgada, o la opinión, digamos, de Jorge Panameño, que es un experta, infectólogo, decía que el sistema de salud debe prepararse para enfrentar o para afrontar una oleada de casos de la fiebre. Dice que es una cuestión como lógica, ¿no? Sí. Que prácticamente todos los salvadoreños somos susceptibles de contraer el virus por ser una enfermedad nueva en el territorio, aunque no todos lo desarrollan, pero sí son portadores del virus, dice, ¿no? Totalmente de acuerdo con el doctor Panameño. Él es un infectólogo, es un especialista, sabe de esto, y también, como él dice, como es una enfermedad nueva, nosotros hemos empezado a analizarla. Hay una literatura ya que habla de su comportamiento y que habla de cómo detectarlo, pero realmente nosotros estamos en ese proceso de conocimiento de la enfermedad. Creo que vamos en un buen camino porque ya teníamos anteriormente, tenemos una estrategia para combatir el dengue, que en el país tiene una mortalidad de las más bajas, y hay un manejo intersectorial a través de Protección Civil con la colaboración de alcaldes, de consejos municipales, de gobernadores, de las diferentes instituciones. Nosotros hemos conformado, ayer que nos reunimos en la Comisión Sectorial de Protección Civil, la Comisión Sectorial de Salud, ya nos reunimos todas las instituciones, y cada institución tiene que poner de su parte, porque las instituciones públicas y privadas deben de tener su propio control de que no existan criaderos en sus instituciones. Seguimos teniendo presencia de criaderos en instituciones públicas, en instituciones privadas, porque a veces hay un aflojamiento. Yo decía el día de ayer que con solo el hecho de anunciar que ya muy probablemente ese virus está circulando en nuestro país, con solo el anuncio la gente empezó ya a destruir criaderos, y ha bajado de unos lugares donde teníamos más del 50, ya bajó al 25, pero tenemos que bajar hasta el 4, porque lo que se permite es nada más en los cánones 4 por 100 casas, ¿verdad? El 4%. Entonces, yo creo que la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad familiar aquí es absolutamente necesaria, porque ya el dengue lo conocemos de sobra, y la estrategia es la misma. ¿Es un comportamiento similar al dengue, ministra, y la forma de aislarlo o de combatirlo son los mismos mecanismos que el dengue? Lo que cambia es, porque como son cepas diferentes, el efecto es el mismo, el vector, el efecto en el organismo es prácticamente parecido, el vector es el mismo, pero el virus es distinto. Este es el virus de chikungunya, y aquellos son el virus, ¿se acuerda que hemos dicho el 1, 2, 3, 4, son 4 cepas del dengue? Esta solo es una, digamos, afortunadamente, que no hay una variedad de cepas, porque eso da más posibilidad de que se pueda adquirir inmunidad si da la enfermedad. Claro, el virus viene de otro país, vino de otro país, probablemente decía este infectólogo, mire, no sé, probablemente sea a través de llantas usadas que se trajeron de otro país. Ese mecanismo no lo han detectado ustedes, hay tantos mecanismos, Romeo, porque como el país tiene un flujo migratorio enorme, imagínense cómo podemos, no es fácil, y además por eso también pedimos en las aduanas, ¿verdad?, que se cumpla aquel requerimiento de que cuando se trasladan, como todavía hay importaciones de llantas usadas, que sea muy estricto en las aduanas lo que exigen los procedimientos, para que no se pueda trasladar por furgones o por materiales que vienen, y sobre todo que son fácil hábitat para el zancudo. Entonces hoy llegamos a esa situación de que debe de serse más estricto en esa situación, y tanto flujo migratorio que no va a ser exactamente, no tenemos exactamente el dato. Muy probablemente puede ser que haya sido importado, pero como ya llegó, se convierte en autóctono. ¿Tuvo que haber venido a través de qué? Porque esto no se contagia, no es como la fiebre H1N1, ¿no? Que se contagia de persona a persona, sino que es el vector, es el que transporta este virus, digamos, el que le sirve de transporte al virus, es exactamente el zancudo. El zancudo, por eso, si estamos nosotros dos aquí,
y yo tengo, o usted Claro, tiene, ajá. con esta plática no lo transmitimos. Sí, claro. En el H1N1 sí, porque hasta en los vasos que están, usted por eso se pide hasta el lavado de Mucho manos. más peligroso. La transmisión es más, en este media un vector, Media un vector, ¿verdad? claro. Pero por esa razón, y por eso es que cuando hace su asiento la enfermedad, es cuando tenemos en nuestros hogares esa gran cantidad de criaderos. Claro, de vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre esto. Bueno, las recomendaciones son importantes. ¿Qué mutaciones pueden haber de esto? Es importante también, ¿no? Porque algunas personas expertas en nuestro país han comenzado a hablar sobre que este es el primero de virus que pueden venir de otros países, ¿no? Tal como ha venido pueden venir otros países si no se toman las medidas necesarias en las aduanas de nuestro país. Pausa, regresamos. De regreso conversando con la ministra de Salud Pública de nuestro país, de la ministra de Salud, bueno, que nos está explicando sobre el impacto que puede tener este nuevo virus y dónde se ha detectado, cuántos casos hay, cómo se debe enfrentar en los hogares. Es la misma forma de enfrentarlo como se ha hecho con el dengue. Y lo que preocupa es que pueda haber una mutación, dicen algunos expertos, sobre este virus, ministra, y que pueda aparecer nuevas cepas que son más difíciles, que puedan afectar más a las personas. Bueno, nosotros vamos, como Ministerio de Salud ya estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Estamos actuando en la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, en la atención de los casos, en la educación a la población. Estamos también, hemos montado un equipo de investigación para las pruebas de laboratorio y estamos dando la indicación principal, que es la destrucción de los criaderos. Vamos a tener que bregar con una enfermedad nueva. Vamos a estar en permanente conexión con los países hermanos que han tenido mayor conocimiento del comportamiento de esta enfermedad. Bueno, esperamos que no haya ese tipo de circunstancias. Hasta el momento se conoce nada más una cepa. Eso es, digamos que de alguna manera es bueno porque no hay posibilidades, o por lo menos se considera de que la enfermedad puede dar una inmunidad prolongada. Es decir, que si nos dio una vez, es bastante difícil que se vuelva a repetir porque solamente es una cepa y cuando da con esa cepa ya el organismo crea defensas para que no vuelva a aparecer. No así con el dengue, que sí se puede repetir cuantas veces sea necesario porque hay 4 cepas diferentes. Entonces vamos a seguir estudiando con la asesoría de OPS, ¿verdad? Y con digamos, la colaboración de los laboratorios regionales, en este caso el CDC de Atlanta, para estar permanentemente atendiendo las indicaciones que están dando los laboratorios internacionales, pero sobre todo montando nuestro propio equipo de investigación, que ya lo tenemos montado. Nosotros hemos conformado la comisión de los servicios de salud para atender bien a las personas, la comisión de vigilancia, la de promoción de la salud, la de vectores, porque como el vector es el problema más grande que tenemos, en el sentido de que necesitamos más responsabilidad de la población. Ese es uno de los factores que más nosotros queremos entrarle a la responsabilidad de la familia para destruir los criaderos. Y estamos en pleno invierno, que eso afecta más la situación, ¿no? La podría agravar más la situación. En invierno tiende a crecer, ¿verdad? Claro. Tiende a crecer el número de casos. El doctor Armando Bukele, que yo lo sigo a través de las redes sociales, escribió 2 tweets sobre este tema y decía lo siguiente, doctora, decía: el Ministerio de Salud tardó en aceptar el chikungunya, lo hizo tarde por la evidencia abrumadora, pero no es oficial porque falta el ok internacional, dice el doctor Armando Bukele, que escribió sobre esto. Y también decía que este virus no es mortal, excepto en casos descuidados de diabéticos o enfermedades renales, pero deja secuelas limitantes. Urge prevención, decía
él escribiendo a través de las redes sociales. Así es. ¿Tardó el ministerio en aceptar Fíjese esto? que yo creo que no estamos en lo de tardanza, Ajá. porque detectamos el primer caso en mayo, actuamos inmediatamente, y como es una enfermedad que se confunde mucho con el dengue, no creo de que haya sido esa la circunstancia. Apenas tiene 5 meses OMS de haber decretado la alerta mundial, y a nosotros, y yo puedo decir un poquito de que los países que no tienen una buena vigilancia epidemiológica, esos países se van a tardar más y más en descubrir, y a unos que aparecen ahorita países negativos es porque no han andado, digamos, a la casa o identificando la enfermedad. Nosotros hemos podido detectarla, digamos, en los primeros meses después de haber sido declarada la alerta epidemiológica que lanzó la OMS. Y muy cierto que esto, no solo el chikungunya, no solo el dengue, el éxito de todas las acciones de salud pública, Romeo, es que nosotros estamos abordando la salud desde los determinantes. Usted no puede hablar de salud sino más agua potable es más salud, más acceso a los alimentos es más salud para que no haya desnutrición, más educación a las personas, hay mejor salud. Entonces queremos enfocar no solo las epidemias, sino que cualquier política pública, para que tenga éxito, tiene que ser vista de manera muy integral, y eso es la característica que estamos queriendo y estamos logrando, porque hay ya datos que la promoción de la salud en el país y la prevención de la enfermedad se han disparado. Las coberturas de vacunaciones, que es prevención, en este quinquenio se dispararon a más del 95% de cobertura. Por ejemplo, la promoción de la salud, las actividades y las acciones de promoción de la salud están por encima de lo que sucedía en el quinquenio anterior. Estamos logrando. Lo que sucede que cuando va subiendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, pero a la vez nos toca la curación, puede tener un efecto un poco más a mediano plazo, porque estamos trabajando por educar más a la población. La educación es importante para salir adelante con todos estos problemas, que los cambios climáticos están mucho teniendo que ver en eso. Nosotros hemos dicho reiteradamente que el calentamiento del planeta lo que está haciendo es que el ciclo de vida del zancudo, que digamos puede durar, por decirle algo, 12 días, hoy los zancudos se están reproduciendo en la mitad del tiempo por los cambios climáticos, e incluso se consideran enfermedades emergentes que están muy relacionadas con los cambios climáticos y con el irrespeto, digamos, que en el planeta está sucediendo a los ecosistemas. Doctora, una pregunta, ¿una persona puede sufrir de dengue y al mismo tiempo de este nuevo virus? Sí, Romeo. ¿Los dos al mismo tiempo? Pueden convivir los dos en una misma persona. Ese se puede dar el caso, y también se da el caso que entre el 7 y el 28% de los que puedan haber tenido el chikungunya no dan ni un síntoma. Nosotros podemos haberlo tenido y no nos enteramos. Eso es más un poquito más plegado, porque ni se entera la persona, ¿va? Y anda puede diseminar la enfermedad. Pero bueno, porque hay unas enfermedades que son asintomáticas, aunque el virus ande circulando. Usted ha oído decir de que hay varios VIH positivos, pero que no tienen la enfermedad, sino que anda circulando el virus en su organismo, pero que no ha llegado a producir enfermedad. Pues en este caso es el mismo, de que puede andar circulando, pero la persona tiene buenas defensas, no se enferma, pero en el círculo de la transmisión, de la cadena de transmisión, sí puede suceder. Nosotros, el ministerio está trabajando, el ministerio está atendiendo a los que han enfermado, está lanzando una educación, estamos haciendo vigilancia epidemiológica, estamos haciendo investigación, pero insisto que la población también tiene que colaborar en esto de cumplir con la destrucción de los criaderos. Estoy buscando información sobre esto. Dice lo siguiente, que es un virus transmitido por artrópodos del género alfavirus, ¿no? Que se transmite a humanos mediante la picadura de los mosquitos portadores de Aedes, tanto el Aedes aegyptus como Aedes albopictus. Exactamente, lo transmiten. El virus se transmite, dice, de manera similar a la fiebre del dengue
y causa una enfermedad con una fase febril aguda que dura de 2 a 5 días, seguido de un periodo de dolores de las articulaciones de las extremidades. Ese dolor puede persistir durante años en algunos casos, dicen. Eso es un dato interesante. Y esto es lo más interesante de lo que he encontrado. La mejor forma de prevenirlo es el control general del mosquito, tal como lo ha dicho la ministra, además de evitar las picaduras de mosquitos infectados. Hasta la fecha no hay un tratamiento específico, pero existen medicamentos que se pueden usar para reducir los síntomas. Es como las generalidades de este virus o de esta enfermedad. Es correcto. La enfermedad tiene una fase aguda, una subaguda y una crónica. La aguda se le puede terminar en 7, 10 días, que es la mayoría. Pero hay otros casos que pueden durar hasta 90 días, es la fase subaguda, y unos casos extremos que le pueden durar hasta 2 años, donde si le dio a usted dolorcito articular, le puede nuevamente como repetir el dolorcito y la gente cree que es una reinfección y no, es todavía un poquito la infección que adquirió, pero después desaparece. Es que lo importante de esto es que en primer lugar que casi todo sale en la fase aguda. Nosotros hasta este momento no tenemos ninguna hospitalización, no se nos ha reportado ninguna hospitalización de los casos que clínicamente aparentan. ¿Es necesaria o no es necesaria la hospitalización? Depende de la reacción de la persona. Si ha tenido una reacción demasiado fuerte, los operadores de la salud definen si debe de irse. Igual en el dengue, recuérdese que tenemos 2 clasificaciones. La inmensa mayoría es el llamado dengue clásico, pero hay otro que se llama dengue grave. En otra oportunidad le llamábamos hemorrágico. Entonces siempre, también puede tener uno que la inmensa mayoría es sin problema, pero en otros casos sí puede haber necesidad de hospitalizar. Hasta la vez, con esa sintomatología, los que han tenido ese exantema, ese rash, no los hemos hospitalizado. Incluso hay algunos que ni han acudido a los centros porque sienten que va pasando, aunque es intenso. Si usted le pregunta a uno de los que cuando los colegas fueron a hacer la persona estaba, pero y rascándose. Y muchas dificultades para caminar, por ejemplo. Y una gran picazón, ¿verdad? A ver, cuando usted le da dengue la primera vez, generalmente es el dengue clásico, ¿no? Sí. Luego, si es afectado por una segunda vez, puede tener posibilidades de que sea grave. Así es. Si le da por segunda vez esta enfermedad, ¿es grave también? Es que ¿O es el mismo comportamiento? ¿O queda inmune? Esa es una pregunta interesante. La literatura lo que plantea es que como solo es una cepa, da inmunidad, por lo menos se dice prolongada, o puede ser permanente. Porque si solo es una cepa y ya le dio, entonces ya usted queda inmune a esa cepa y ya no le vuelve a repetir. Y esto que decimos que aparece es porque todavía es como un recuerdito de la enfermedad aguda, pero no es una nueva infección, porque de acuerdo a quienes ya tienen este virus conviviendo con ellos desde hace mucho tiempo, pues plantean, y los investigadores también lo plantean, de que puede dar una inmunidad prolongada, es decir, que si le da una vez ya no le vuelve a repetir. No así con el dengue. El dengue le puede dar 4 veces, porque está la cepa 1, 2, 3 y 4. Usted puede enfermar primero por la cepa 1 y le da una inmunidad a la cepa 1, pero está la 2, la 3 y la 4. En cambio, en este caso solo es una. ¿Hay a nivel mundial una cepa o aquí en el país solo tenemos una cepa? No, a nivel mundial. Solo se ha reportado que es la cepa, lo que usted dijo, del género de los alfavirus, así se llama. Entonces, por eso en este caso es más bondadoso que el dengue, ¿verdad? Sí, claro. Porque el dengue, como hay una cepa más variada, puede dar oportunidad de repeticiones en una misma persona. Y de hecho aquí en el país cualquiera le dice, si yo tuve dengue 2 veces. El virus, ¿verdad?, ya lo tenemos aquí en el país, hay que convivir con él, supongo yo. Es decir, lo que hay que evitar y neutralizar es el medio por el cual se transporta, que es el zancudo o el mosquito. Usted lo ha dicho con las palabras de que entiende la población, ¿verdad? Eso así es, tal como usted lo plantea. Aquí al llegar, el dengue llegó hace varias décadas. Y se quedó con nosotros. Se convierten en enfermedades endémicas, pero es una nueva enfermedad. La vamos a combatir. No sé si usted se recuerda, en el inicio del gobierno del presidente Funes, en la segunda semana apareció el H1N1. Lo combatimos con los filtros escolares. Bueno, ahora en la segunda semana, ¿verdad?, curiosamente, aparece el chikungunya
y yo le puedo asegurar que vamos a ir encontrando las respuestas, pero sobre todo con la responsabilidad ciudadana, con la responsabilidad familiar y con un Ministerio de Salud pegado, investigando, atendiendo a las personas y evitando que esta enfermedad se haga grave, y que si se hace grave, nosotros los servicios respondamos, porque hay que cuidar mucho a las personas que tienen enfermedades crónicas, porque allí cualquier enfermedad, no solo esta, cualquier enfermedad viral puede convertirla en una situación Pero como usted grave. lo dice, el dengue vino, se quedó, ¿no? Vino el H1N1 y lo tenemos aquí en el país. Ahí está, se hacen autóctonos. Exactamente, y ahora tenemos ya este nuevo virus. Así es. Sucede en todas las Américas. Exactamente, y entonces eso se quedan. En todos los países. Y lo que hay que hacer es buscar cómo evitar su transmisión. Hay que buscar cómo evitarlo. Y en el caso del Zapote abajo, ¿hay como un aislamiento en este momento? No, fíjese que lo que hay... no hemos hecho cercos, digamos, epidemiológicos en el buen sentido de la palabra, porque todavía eso no es necesario. Tampoco es necesario cerrar fronteras ni nada por el estilo, o evitar el comercio. No se trata de eso, sino que avisarle. Cuando se dio el caso en Zapote abajo, nosotros le avisamos, alertamos rápidamente a mexicanos, alertamos a los municipios vecinos, a Ciudad Delgado, a Nejapa, todas esas zonas, a Popa, ¿verdad? Para que todos nos preparemos de que hay que intensificar las acciones. Si intensificamos las acciones contra el dengue, es lo mismo. Es lo mismo, estamos combatiendo las dos enfermedades. Hoy hay doble razón para destruir criaderos, ¿verdad? El virus del dengue y el virus de chikungunya, respetuosamente, porque el Reglamento Sanitario Internacional dice de que para que nosotros digamos que aquí circula, tienen que darnos ellos la confirmación. Nosotros lo que decimos, nuestro laboratorio nacional de referencia, y tiene una alta fiabilidad, ya encontró, y vamos a actuar como tal, y además estamos en una plena actividad contra el dengue, entonces no perdemos nada, y la ciudadanía se alerta para que destruya los criaderos, y por eso es que hemos dicho de que nosotros aquí nos ha salido una positividad en la prueba. Vamos a hacer la pausa, regresamos, y también vamos a ir cuando regresemos con la Radio 102.9. Muy bien, estamos de regreso conversando con la ministra de Salud. Ministra, el tema del combate al zancudo, pues obviamente nosotros sabemos que ha encontrado dificultades. Dificultades, digo, por las casas que están cerradas. Voy a ocupar el resto de la entrevista para seguir hablando sobre esto. Perfecto. Y cómo debemos de enfrentar el tema de combatir el zancudo, ¿no? ¿Cómo hacer con aquellas personas que no quieren colaborar, y qué hacer con aquellas casas que están cerradas y que prácticamente no habita nadie, pero que hay depósitos en su interior que recolectan agua, y esto es cultivo para los zancudos? ¿Cómo no, Romeo? Solo antes de continuar me da un minuto para solidarizarme con nuestra compañera ministra, Lina Paul, que el día de ayer por la tarde falleció su madrecita, sí. Y estamos con ella, estamos acompañándola en esa situación que ella está viviendo. Bueno, yo quiero también acotar algo, Romeo. Hay varios países, el virus se está extendiendo en las Américas emergentemente, pero hay varios países, con todo respeto, que se dice no hay, ¿y por qué en El Salvador aparece? Eso puede tener varias interpretaciones. ¿Usted cree que en otros países de Centroamérica Yo puede creo haber que chikungunya? puede haber, pero Chikungunya. Chikungunya, sí. Fiebre chic se le llama también, para ahorrar palabras. Ah, qué bueno. Mucho más fácil. Y mucho más fácil, porque el otro es como africano, ¿verdad? Entonces, hay muchos países que tienen más o menos desarrollado sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Si un país tiene bien desarrollado el sistema de vigilancia epidemiológica, lo detecta primero. Claro. Entonces,
Eso tiene relatividad de por qué aparece aquí y por qué no en otros países. Hay que tener Es decir, que a lo mejor en otros países de Centroamérica sí existe ya desde hace buen rato, pero el sistema no lo ha detectado. La vigilancia aún no lo ha detectado. Esa puede ser una condición. Lo otro es que nuestro país es altísimamente, tiene una densidad demográfica. Ayutustepeque tiene 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuscatancingo 1.900. Japón se queda en Nueva York. Entonces tenemos una alta densidad, un crecimiento urbanístico de los últimos 30, 40 años que es un tanto desordenado porque no hay acceso a los servicios básicos, porque no se construye de manera organizada. Entonces hay varios factores también que nuestro país lo tiene y que otros países también lo tienen. Pero usted me decía, nosotros estamos desde hace rato en el ministerio apostándole a la responsabilidad de las familias, a la responsabilidad ciudadana, a la educación por las enfermedades, a que la misma persona se cuide su salud y cuide a su familia, pero hay momentos en que probablemente se vaya haciendo necesario un poco lo de la parte coercitiva. Le quiero decir de que el país cuenta con leyes, ¿verdad? Hay países como en Cuba y otros países del Caribe que son un poco más exigiendo a la población. Más rigurosos en ese sentido. Sí, más rigurosos. Nosotros tenemos leyes, están las ordenanzas municipales que se pueden cumplir para los alcaldes que las tienen. En el COAN hicimos una ordenanza marco para que cada municipio del COAN, porque el área metropolitana es la que más tiene los casos de dengue y este caso, ¿verdad? Entonces, también tenemos el instrumento de la Ley de Protección Civil, que allí también hay sanciones cuando no se cumplen las indicaciones de salud pública y el mismo Código de Salud. Yo le apuesto más a la persuasión, a la educación, pero hay un momento en que, bueno... Hay que irse por otro lado. ¿Sabe qué, ministra? Saludemos a Tony Cabezas de la Radio 109 para compartir también con los radioescuchas este tema de la preocupación que tiene el ministerio. Y no es una preocupación por el ministerio, es una preocupación por todos, porque en la medida que sea un combate efectivo al zancudo, Tony, pues estamos contribuyendo para que tu familia, mi familia y todos los vecinos no tengamos este tipo de problemas. Y ahora que se ha descubierto este nuevo virus. Tony, ¿cómo estás? Nuevamente a ti, a la ministra Violeta Mengíbar, bienvenida a la frecuencia de Radio 109, nuevamente. Un saludo para todos los padres que están viendo Canal 12 y que nos están escuchando. Ministra, obviamente pues el chikungunya, amén del nombre que es bastante extraño. Se llama fiebre chic también, me acaba de decir la ministra, que es bueno, pues sí, para no complicarse tanto, también es conocida como fiebre chic. Entiendo que es el mismo zancudo, el Aedes aegypti, ¿verdad? Este zancudo que también provoca el dengue. Aquí no hay otra, ¿verdad? Hay que eliminar los criaderos de zancudos y creo que no nos entra a los salvadoreños esa conciencia. No sé qué más se puede hacer. Pero yo creo que sí, fíjate, poco a poco más, solo que está costando asimilar eso, ¿no? La responsabilidad, pero yo creo que cada vez sí hay más salvadoreños que se comprometen con eso de destruir los criaderos de zancudos. Claro, vamos avanzando pues, pero no como quisiéramos quizás. ¿Qué opina, ministra? Buenos días, Tony, un saludo. Si es padre, lo felicito, y si no, es potencialmente padre. Pues así es la cosa. Entonces, muchas felicidades por el Día del Padre. Bueno, usted dice, es correcto, ¿verdad? Es una enfermedad que la conducta a seguir, nosotros la tenemos ya establecida en nuestro Ministerio de Salud, porque es una enfermedad prácticamente las medidas son las mismas que el dengue, porque el vector es el mismo. Los criaderos de zancudo nos siguen dando problemas en nuestro país. Necesitamos mayor responsabilidad ciudadana. Ya estamos en coordinación con los alcaldes. Yo he hablado el día de ayer con el alcalde de Ayutustepeque porque tenemos que coordinar. Él va a convocar probablemente, me dijo, el día de mañana. Yo me puse a la orden, me pongo a la orden de todas las alcaldías del país, porque el Ministerio de Salud se convierte en el asesor técnico, en el conductor técnico de nuestros consejos municipales para que el liderazgo de los alcaldes sea hecho de alguna manera correctamente con los mecanismos que se necesitan, y por eso le hacemos un llamado a todos nuestros
alcaldes, alcaldesas, a que nos unamos en todo el país, igual que lo hemos hecho con el dengue, para que podamos combatir esta enfermedad, y a la población que no espere medidas coercitivas, que para eso está la persuasión, la educación, pero que puede haber en un momento determinado límites que necesitamos como responsabilizar un poquito la situación de padres de familia, madres de familia, que deben de evitar criaderos. Eliminando los criaderos, la enfermedad no tiene por qué estar. Yo sé que hay otros factores que influyen, ¿verdad? Si alguien no tiene agua conectada a su casa diariamente, tiene tendencia a recopilarla en barriles, claro. Ese es un problema, pero bien, también está la posibilidad de tapar los barriles, y que si existe el criadero, se le dé vuelta. Para darle vuelta al criadero usted no necesita más recursos, simple y sencillamente pasar revista todos los días. Yo decía en son de, como muy coloquialmente, de que así como despachamos a nuestros hijitos, que le revisamos su mochilita, su lonchera, que lleve su pancito, pues miren, peguémosle una revisión a la casa. Es que iba a decir eso, si que, mire, que la motivación debe ser también los hijos entonces, ¿no? Si usted no, pues no se quiere, por lo menos hágalo por sus hijos, de tomar estas medidas que dice la ministra. Doctora, he escuchado a algunos médicos que dicen que diagnosticar el dengue pues cuesta bastante, o sea, hay que hacer mucho examen. ¿Con el chikungunya es similar la cosa? Bueno, con el chikungunya la situación es que no vamos a poderle estar haciendo pruebas a todos los sospechosos. Con el dengue hasta ahora hemos tenido nosotros la conducta de que le hacemos prueba a todo el que es sospechoso. En este caso basta con que el CDC de Atlanta nos diga, sí, ustedes tienen razón, ahí anda, y no vamos a estarle tomando pruebas a todo mundo, porque el reactivo no es fácil conseguirlo. Ahorita la OPS nos ha dado unas pocas, con unos pocos pruebas que se hagan y que se demuestre que aquí anda circulando el chikungunya, ya con eso nos vamos, porque la sintomatología es la misma, o se parece, solo que ahora nos llamó la atención que el exantema es mucho más intenso que en el caso del dengue, pero el dengue puede dar... Doctora, ¿qué es un exantema? Perdón, sí, es un rash rojo y que pica. La erupción que se da, pero ¿no? eso también a veces lo da el dengue. Lo que pasa es que ahora ha tenido una expresión mucho más intensa, y además es un rash que tiene, es como espeso, ¿verdad? Entonces, la sintomatología es la misma. Entonces nosotros vamos a empezar a tratarlos cuando vayamos teniendo posibilidades de ir confirmando por el laboratorio, lo vamos a seguir haciendo, pero no es que a todo mundo le vamos a tomar la prueba, sino que basta con validar que ya en nuestro país entró, y a lo mejor para quedarse, una enfermedad más, y que ya en varios países de las Américas ya anda ese virus circulando, y algunos que probablemente no lo han descubierto, pero ya está conviviendo en sus territorios. Bueno, doctora, pasemos a temas más agradables. Hoy juega Bélgica-Argelia, Brasil-México, Rusia-Corea del Sur. ¿A quién le va? Por lo menos en el plato fuerte del día, que es Brasil-México. Yo, Brasil, con todo el respeto, pero Brasil... Con todo el respeto. Sí, pues sí, porque hay una colonia grande de mexicanos, y pues sí, al final... Y quiero mucho a los mexicanos también, pero... Aquí me gustan los tacos, en el canal yo le preguntaba, mira, los camarógrafos y todos, a Brasil le van. Pues sí, así bueno, es. Cada quien en su corazoncito. Frank está aquí. Frank, ¿a quién le va, Frank? Bueno, lo respeto mucho, ¿verdad? Pero lo que sí nos decepcionó fue España, ¿verdad? España, sí. España, yo me fui de espaldas, sinceramente. Sí, yo pensé que Solo quiero introducir aquí a nuestros invitados rápidamente. Willy Maldonado ha debido levantarse, pero está aquí Guillermo Maldonado, su hijo. Hoy estamos hablando con padre e hijo, Día del Padre, dos grandes comunicadores. Pues al menos Guillermo Maldonado aquí quiere saludarte, Romeo. No, a Guillermo me da mucho gusto, a Willy también. Guillermo lo encontré un día en el colegio, por ahí en un colegio nos encontramos. Guillermo, una gran persona, un gran aprecio para ti y para Willy también. Igualmente, Romeo, un gusto saludarte desde la cabina de 102.9. ¿Cómo vas con los pronósticos? Regular, solo le he pegado a Italia 2-1 y al de ayer de Estados Unidos. Bueno, mira, igual yo... Quizás a uno, ¿no? Le he pegado por ahí de mucha suerte. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Willy ha debido levantarse, Romeo. ¿Se ha levantado? Se ha levantado,
aprovechando pues aquí el contacto, anda por ahí, pero envía saludos cordiales. Me los a todos saluda los padres, entonces. aquí le decimos. Me los ¿verdad? saludas entonces. Un saludo para todos. ¿Van a hablar hasta de fútbol? Vamos a ¿Van hablar de todo un poco, Ajá, ¿verdad? De ser padre. De padre e de hijo, fútbol. sí, es que a propósito de la fecha, por supuesto, ¿no? Necesito hacerle una pregunta a la ministra. A la ministra. Ah, bueno. Sí, Adelante, Guillermo. ¿habrá posibilidad de que empiecen a fumigar? Recuerdo que en una época estuvieron fumigando en las colonias, pasaba, no sé, no sé, un pick-up con... Una gran humazón. Sí, y se veía una gran humazón. ¿Habrá posibilidad de eso? ¿Cómo no, Guillermo? Es una de las medidas para combatir el vector. Se pone la larva para matar el matalarva, se pone el matalarvas para la larva y la fumigación solo es para el zancudo adulto. Claro. Es muy poco porque el zancudo adulto se muere, vuelve a nacer y cada vez habría que estar repitiéndolas. Y aprovecho, Guillermo, para saludarlo a usted y a su gran padre, ¿verdad? Muchas gracias, a Willy. ministra. Le mando muchos saludos desde acá. Gracias, en el para Día usted del también. Padre. Gracias. Y que Guillermo ya es padre también. Guillermo, ¿cuántos bueno. años tienes? Tres. Uno de 13, Tres. 8 y la niña que Una recién llegada. tiene casi 6 meses. Entonces con Will es padre, hijo y nieto. ¿verdad? Sí, de una vez. sí, sí. Felicidades. Bueno, saludos Muchas para gracias. ustedes entonces. Un abrazo, Gracias, Tony. Romeo, un abrazo. Guillermo Hasta también. luego. Un abrazo para ti, para Willy, que por ahí tengan anda dando vueltas. que tengan Y un para, bonito día. y para ese acompañante que tienes atrás también. Ese ¿Qué es? Fuleco. No, Sí, de este lado, sí. ese, exactamente. Ese Fuleco es la mascota piñata de la 109 de Ah, bueno, ok. Abrazo para ti entonces. Hasta luego. Muy bien, ministra, quizás para hacer unos llamados finales tenemos tiempo para la reflexión. Nos gusta mucho siempre dejar este espacio, sobre todo para este tema tan delicado que es cómo eliminar los zancudos y cómo sumarse a esto. Bueno, la reflexión es insistentemente mayor responsabilidad ciudadana. Nosotros nos comprometemos como Ministerio de Salud a hacer la atención a este tipo de enfermedades, lo estamos haciendo, no vamos a cejar en el combate a esta enfermedad, pero la responsabilidad ciudadana cada vez se torna más importante y más necesaria y le decimos que hagamos eso, preservemos la salud de nuestra familia, destruyamos los criaderos que tenemos en nuestras casas, en nuestras comunidades, que los consejos municipales hagan lo mejor, la recolección de los desechos sólidos, de los voluminosos, de llantas, todo el mundo trabajando, todas las instituciones. Vamos a salir de todo esto. Okay. También en salud hay buenas nuevas que podemos discutirlas con ustedes en próxima, que vamos a ir con gusto, por supuesto. mejorando sustantivamente nuestra política pública y que ya empezó en el quinquenio anterior y ahora vamos a intensificarlo. Muchas gracias, ministra, por Muchas haber estado gracias, con nosotros. Romeo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.